Estás con el presidente, lo extrañaste mucho, ¿no? Ay, no sabes cómo, no sabes cómo. Ya estoy junto a él y soy la más feliz del mundo. Bueno, me alegro. Toribia también ya se encuentra en Bolivia. Muy buenas tardes, Tufim. También, Sayuri, ¿cómo estás? También llegué esta mañana a Cochabamba, muy resfriada, pero ya estoy en Cochabamba. Largo el viaje, ¿no? Como será una tarea procurar que estemos más conectados al mundo y no se tarde tanto en llegar a otro país, ¿no? En algún momento. Pero bueno, Sayuri, quiero comenzar. ¿Qué es lo que pasó en Boston? Porque se dice de todo. ¿Qué es lo que viste en Boston? ¿Qué es lo que podés evaluar de lo que ocurrió? ¿Qué deja este evento que se llamó Bolivia 360 Day? Bueno, me parece una iniciativa muy buena porque ha juntado a tantas personas, como bien has dicho tú antes, especialistas, y hemos podido expresar lo que analizamos, lo que vemos. Ahí te faltó Boris Braniza, que si bien él no estuvo Sí. en el panel, me encantó porque yo lo sigo hace mucho. También estuvo el escritor de ¿Por qué mueren las democracias? O sea, es gente que hace mucho que investiga, que hace mucho que hace ese trabajo académico, que pues a uno que los sigue y los lee, yo estaba como la fan del club de fans de los especialistas, y claro, también verla ahí a Toribia para mí siempre es una alegría, y ver que Claure es capaz de tener un poder de convocatoria que la llevó incluso a Eva Copa, que estuvo presente. Sí faltó, creo que como siempre, ¿no? Esta es la primera vez que se hace este ejercicio, creo que faltó un poco más de comunicación porque la gente creo que ha creído que estábamos yendo a negociar el litio, no sí. sé qué. Sí. Que, o sea, en la academia es donde menos se puede confabular, Tufi, y tú lo sabes, porque lo que se hace usualmente es conversar, es hablar, es escuchar, es dar parte, contraparte, es decir, se puede, es decir, no, por tal y tal cosa. Y a mí me encantó que hubiera, pues, tal diversidad, como dijiste, ¿no? Empresarios, analistas, políticos, y que pudiéramos sentarnos a hablar sobre los problemas de Bolivia como bolivianos que somos, porque no es que alguien nos sentó y nos metió como con la cuchara lo que pasaba. De hecho, Toribia, por ejemplo, tuvo una intervención sobre el lago Popó, que es un tema que ella está trabajando desde hace años, desde que la conozco está trabajando con la contaminación del lago. O sea, no es nada más que nos vienen a contar cuentos. Y lo otro, lo que sí creo es que hubiera sido deseable una diversidad mayor de personalidades, porque ya me han dicho es que está muy derechoso, pero bueno, es que somos los derechosos los que vamos, ¿no? Si a la convocatoria hubieran asistido gente que yo los veo protestando ahí, dicen, ay, si a mí me hubieran invitado yo no habría ido. Bueno, si no habría sido, pues no te quejes de la falta de inclusión, porque no es que no los invitan, lo que pasa es que no van. Y si no van, pues siempre va a ser un foro de un lado o del otro. Creo que ahorita hay que dejar de lado eso y más bien tratar de buscar soluciones en todo lado. En Harvard, en China, en Rusia, en Perú, en Argentina, pues donde sea, porque estamos en una crisis grande. Creo que esa es una de las conclusiones más importantes. Y si no actuamos ahora, vamos a tocar fondo. Y eso no es nada deseable. Sí, Sayuri, bueno, mencionaste algunos de los personajes. Yo no los conozco, pero que no leo tanto como vos, y es mi desafío poder leer en la misma dimensión y seguir aprendiendo a pesar de ya los 54 años que tengo. Nunca se deja de aprender hasta el final. Así que, bueno, me olvidaba de mencionar ya un poco a la gente que yo más conozco, a Carlos Kemp también, que estuvo ahí. Bueno, pero es cierto, lo de la comunicación a mí me parece que fue una limitación el hecho de que no se haya abierto mucho más la información. Tendrá que aprender el organizador de esto, pero yo lo voy a hacer esta semana al menos, porque me apego mucho a la búsqueda de la transparencia siempre en mi vida y no hay nada que esconder. Pero bueno, vamos a seguir hablando, Sayuri. Toribia la vi evidentemente ahí. Toribia, ¿qué deja este Bolivia 360 Day, como se lo denominó, perdón? ¿Qué pasó allá? Para mí, haber llegado a Boston y sobre todo haber pisado la universidad más prestigiosa del mundo como es Harvard, ha sido un honor, la verdad, quiero expresar eso. Y también conocer de cerca a
Marcelo Claure, porque aquí en Bolivia se lo conoce como una persona, digamos, que tiene interés en el litio, una persona interesada solamente en lo económico, ¿no? Se lo hace ver así, pero yo creo que ha sido para mí muy, muy importante conocerlo de cerca y saber también lo que piensa, y sobre todo su amor que siente por Bolivia, ¿no? Eso es lo más importante. Y lo otro, para hacer el primer encuentro de Bolivia 360, me parece que está muy bien, ¿no? No se puede exigir más, y de ello se va a aprender seguramente para próximos eventos, porque eso es lo que también ha señalado Marcelo. Un espacio realmente democrático, altamente democrático, inclusivo diría yo, porque estaban personas, como decían, no solamente de izquierdas o derechas o de mentes brillantes, sino habían de todo un poco, pero con esa intención de que puedan participar, ¿no? Sobre todo con criterios, con propuestas, con aportes. A mí lo que realmente en 2 días creo que he hecho un diplomado, diría, he profundizado mi conocimiento, sobre todo en la cuestión económica, ¿no? Que no es fácil, como dicen algunos candidatos, yo ya tengo la plata, voy a solucionar ese mismo día. No es así. Y por eso yo creo que ha habido sí ese análisis, cuando se les hace dar cuenta de que los candidatos no tendrían que ir a mentir, señalando, por ejemplo, de que se va a salir de la crisis, pero se va a salir facilito, ¿no? Sino que va a ser realmente una situación difícil y que deberíamos aterrizar todos, sobre todo los candidatos tienen que aterrizar de lo difícil que va a ser, sobre todo con la cuestión social, ¿no? Movilizaciones sociales, porque quien carga toda esta situación de crisis es esa mayoría nacional de la que hablamos, el 80-85% de informalidad que existe en el país, y sobre todo nuestro país no estaba todavía saliendo de la pobreza, algunos que sí, que tenían pocos ahorritos, pero eso está muriendo, ¿no? Entonces va a ser muy complicado. Yo creo que esa parte también se ha hablado, se ha hablado muchísimo también de cómo se va a garantizar, digamos, los préstamos, ¿no? O sea, cuáles serían los recursos inmediatos para que Bolivia pueda, lo que decías, no pueda generar sostenibilidad en los pagos de préstamos. Entonces, eso de por sí a la gente, sobre todo a los activistas ambientalistas o a pueblos indígenas que venimos de un largo proceso de lucha, ¿no? De defensa de nuestros territorios, también nos va a inquietar, digamos, a ver, y ahora cómo se va a hacer eso, va a haber consulta, no va a haber consulta. Entonces, por eso también he intervenido el primer día respecto a esta situación. Entonces, lo otro es que no quiero dejar de decir de que yo sé que hay muchas críticas, como Sayuri ha dicho, han satanizado realmente, pero otros no, ¿no? Como también decías, Tufi, hay que abrirnos al mundo. El mundo está cambiando, ha cambiado más que todo, ha cambiado. La tecnología ha hecho a que la globalización haya abierto muchas posibilidades, y si no entramos a esa globalización, no abrimos nuestras mentes a esa globalización, realmente nos vamos a quedar atrás. Entonces, este espacio justamente ha sido para eso también, hacer ver esa realidad de lo que es la globalización, el mundo globalizado, y lo más importante, que como bolivianos también tenemos mentes brillantes que están ahí en ese mundo globalizado direccionando, y que también hay esa posibilidad de poder contar con ellos y con su experiencia, no contar con su experiencia, con su apoyo y con la diáspora que decían. O sea, no siempre ver a ellos que han migrado y se han olvidado de nuestro país, sino así hay personas como Marcelo y Claudia y otros que quieren apoyar a su país, que su vínculo con nuestro país es latente, es de un sentimiento de país, de tierra, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es importante. Hay muchos así que estaban ese día, y realmente para mí ha sido compartir, o sea, yo por lo menos no veía que nos miraban de arriba hacia abajo, sino que queríamos acercarnos y hablar, conversar, dialogar, y está presente la situación de nuestro país, no cómo salvar a nuestro país de la crisis. Eso ha estado en nuestras mentes, pero también yo decía en algún momento, no nos están dando recetas, obviamente no hemos venido a recibir recetas, consejos de cómo vamos a salvar, sino más bien, más al contrario, de cómo
no pudiera ser, cómo esa situación, o sea, qué propuestas se pudieran construir desde una oposición democrática. Yo creo que lo más importante ha sido es una oposición democrática, un centro democrático que tiene que prevalecer y en adelante se tiene que construir un país democrático, ¿no? Nos ha hecho muchísimo daño el haber vivido en estos últimos 20 años bajo un régimen, ¿no? Bajo un régimen y de verdad que no nos permitían hablar ni siquiera con nuestros vecinos. Entonces ha sido esto otro espacio importante y yo valoro mucho ese esfuerzo y el interés que se tiene por el país sobre todo, ¿no? Y eso yo creo que también se ha ido posicionándose más allá de una candidatura, ¿no? Ahí estaba, como decías, Eva Copa, estaba Manfred, el alcalde de Cochabamba, estaba Samuel, yo vengo de esa alianza, estaba Rodrigo Paz, estaba el vicecandidato a la vicepresidencia de Tuto. Entonces teníamos que hablarnos, no podemos vernos como enemigos en una situación cuando el país necesita de todos y de todas, derechas, izquierdas, todos tenemos que salvar el país, no solamente unos sí y otros no. A nadie yo creo que, o nadie tendría que alegrarse en estos momentos de la desgracia a la que ha caído nuestro país. Entonces, por eso para mí ha sido fundamental que ese encuentro al que hemos asistido. Y bueno, no hemos ido a buscar, como decían otros, dineros, no hemos ido a vendernos el litio, ¿no? Entonces, para mí importante, estimado. Sí, Toribia. Bueno, Sayuri, me parece interesante lo que dice, diríamos, Toribia, la parte de información, porque yo también vuelvo con más elementos, sobre todo aportados por los que conocen de economía, para preguntarle a los candidatos y no hacer que nos mientan, ¿no? Cuando nos ofrecen algunas cosas en general, ¿no? A todos los candidatos en el ámbito económico, promesas que por ahí no se pueden ejecutar. Ahora, Sayuri, la veo, está, ¿no? Sayuri con nosotros. Se le colgó un poco la máquina, pero a ver, han habido, por supuesto, ya de inmediatas repercusiones previsibles, yo diría. Por ejemplo, Evo Morales el mismo sábado. Sí, el mismo Evo Morales emitió un mensaje de X. También Eduardo del Castillo otro. He visto también un X de Claudia Peña. Vamos a ir mostrándolo porque quiero conocer también un poco el criterio. A mí me gusta que crucemos las opiniones aquí de uno y de otro lado. Pero ¿qué decía, por ejemplo, Evo Morales? Y ya está Sayuri con nosotros. Decía los primeros, hace días atrás, es una vergüenza que políticos y analistas vayan a Estados Unidos a hablar sobre, a ver, un poquito lo subimos, a hablar sobre Bolivia, reunidos por un multimillonario que lo único que quiere es entregar el litio a las transnacionales. Califica de una vergüenza, ¿no? Que se haya ido a Estados Unidos. En la época de Sánchez Lozada y Banzer venían los gringos a dar fórmulas y recetas para que un país que nunca conocieron. Esto decía Evo Morales. Luego decía que Eduardo del Castillo, leí ayer, el ministro Eduardo del Castillo, el exministro, ¿no? Eduardo del Castillo, ahora candidato presidencial también, convocaba que el debate sea en Bolivia, sobre Bolivia, que se venga acá. Claure lo desafiaba a hablar en alguna universidad de Bolivia. Bueno, esto tendrá que responderle Claure, pero son algunas de las reacciones que hay. Por otro lado, Claudia Peña, que en algún momento ha estado con el actual gobierno, también ha cuestionado lo siguiente: brotan pecho porque los invitan a Estados Unidos de Pocoata a Harvard, dice, sacan fotos, suben posts como si fueran lo mejor que les pasó en la vida, como el allá se pensara mejor, como si allá se pensara mejor. Para uno es lo mismo en todo lado. Lacayo Dueño decía, complejado u orgulloso de ser de donde vienen, dice. Bueno, y luego vi algo también de Susana Rivero sobre este tema. Susana Rivero dice, está bien intercambiar ideas, escuchar propuestas técnicas, pero ser financiados con un viaje a Estados Unidos los involucra en posibles causales de prohibición y incompatibilidad constitucional con ese señor Claure afanado en tener marionetas en Bolivia. Bueno, se refiere a los candidatos, sobre todo a algunos funcionarios que puedan haber ido en este sentido. Son algunas de las reacciones. Sayuri, ¿qué te parece? Hablar de Bolivia en Estados Unidos aporta, lo pongo entre interrogantes, porque la crítica viene por ahí, ¿no? No, la crítica viene porque los que estás mencionando son zurdos. ¿Qué cosa habla el Evo? Si él se iba a Cuba, si se iba a Venezuela para pedir consejo, si toda la vida se ha ido a bajar los pantalones. A mí el Claure en ningún momento me ha agarrado diciéndome mi India, ni a la Toribia. No nos han agarrado, pero a él bien que le agarraba el Claure, mi indio, como si fuera su perro, y eso lo hemos visto. A mí, Tufi, me parece que es que así tiene que
accionar la izquierda. La izquierda tiene que cuestionar, porque ellos no quieren que nosotros salgamos a conocer el mundo, como dice la Toribia. Se puede hablar de Bolivia en todas partes. Y si quiere se habla, aquí el Claure ha hecho su encuentro de Bolivia 360 en la Universidad Católica, y ahí le han rayado su cara, le han puesto Yankee Go Home. O sea, esas respuestas, esos comentarios terriblemente, además acomplejados, ¿no? Llenos de pucha, ¿para qué va? No hay que ir. Y cuando si a ellos les hubieran invitado, te apuesto que iban. Este país es precisamente para discutirse desde todas partes. Yo personalmente, y soy testigo de que Toribia, cuando se nos convoca a hablar, vamos donde haya que hablar. Es que así tiene que ser, Tufi. Uno tiene que sentarse, porque estos momentos son momentos de hacer alianzas, y no alianzas con Claure ni con los iraníes, alianzas entre nosotros, acuerdos entre nosotros, que es lo que hicieron en los 80s. Lamentablemente ahora no estamos listos para eso. ¿Por qué? Porque estamos en una época electoral donde una izquierda totalmente corrompida, totalmente incapaz de dar respuesta a la economía del país y también a lo social, porque se han vuelto terriblemente oligárquicos. ¿Qué puede saber el Evo de la realidad de Bolivia si tiene su sueldo, súper sueldo de presidente, de expresidente, si tiene sus autos, si tiene sus relojes y sus tenis? O sea, ¿qué le puedes preguntar a él, no? Y aún así yo me sentaría a hablar con él, a pesar de todo, y no me da vergüenza a mí ahí de ir a Estados Unidos, no me da vergüenza de reunirme con quien quiera que haya que reunirse, porque soy boliviana y no quisiera ver mi país destruido. En una de las ponencias se ha dicho que el himno de Venezuela dice: seguid el ejemplo de Caracas. Bueno, seguid el ejemplo de Caracas de buscar la libertad, no el ejemplo de Caracas de caer en un déficit y en una crisis de 12 años, Tufi. Es algo que están investigando los expertos y no pueden creer que haya una crisis de 12 años, y no es por una cuestión económica o por falta de productividad, es por una cuestión política que se ha forzado ahí. Y en Bolivia está pasando algo similar. Por fortuna, no hemos perdido la libertad de expresión que se tiene, que sí ha perdido Venezuela, pero sí nos estamos yendo al tacho en lo económico, y esta gente se pone a hablar, ay, que qué vergüenza, que de pocuata. O sea, te das cuenta, son discusiones que están relacionadas con nimiedades. Yo estoy perfectamente de acuerdo con que se puede cuestionar lo que se ha dicho. A ver, ¿qué han dicho estos señores? Me parece que, por ejemplo, cuando los candidatos dan sus impresiones, sus propuestas, son unas propuestas podridas. El Tuto ha postulado el plane Tufi, o sea, él quiere gobernar haciendo un plane. Quien no haya vivido en los 90s, seguramente les comento lo que era que le pagabas unos pesos a la gente para que vaya a empedrar y desempedrar las calles, hacer pequeños arreglos, así como a la gallina se les daba porque estaba la crisis. O sea, eso quiere volver a hacer el Tuto, esa es su salida. Yo no estoy para nada de acuerdo. Puedes hablar sobre lo que se ha expuesto de los expertos. Me ha encantado un momento en el que han llegado unos jóvenes que están hablando de la contaminación del río por la mina Inti Raimi. Sí, y estaba ahí el dueño de la mina. Y, sí, hubo ahí un careo que salió Ronnie McLean y salió el Rodrigo Paz a decir: oye, pero no es verdad, no hay tal contaminación. Y los chicos fueron taxativos. No solo la contaminación es en el lago, la contaminación también es en los suelos, por eso ya no se puede sembrar. Y es con arsénico, y el arsénico no viene de otro lado que no sea la mina. Eso se ha permitido y se ha logrado debido a este encuentro. Entonces, mira, satanizan porque son pues así, Tufi, porque... Sí. Quieren siempre satanizar, evitar que uno salga de ahí, piensan que ellos son los únicos que tienen las respuestas, que son los únicos que tienen buena voluntad, cuando en realidad está ya totalmente podrida esa tendencia. Ojalá surgieran nuevos líderes también de ese lado. Por eso apoyo a Bacopa, por eso lamento que Andrónico no haya estado, porque creo que ellos tienen una visión diferente que va más allá de eso. Ajá. Yo quiero dar pie, Sayuri, a algo que escribiste que me pareció interesante, este término de desclasadas, que ustedes, particularmente en tu caso, al ser la hija de Remedios Loza, una de la primera mujer de Pollera en llegar al Parlamento, o el caso de Toribia, mujer que ha participado de este evento, haciendo prevalecer su identidad indígena básicamente, o el caso inclusive de Eva Copa, que también en este evento ha participado. Mencionabas esta palabra, nos quieren calificar de desclasadas por haber estado ahí. Si nos lo podría explicar,
me pidió un oyente hoy día que nos expliquen qué significa desclasada la palabra, me decía, y luego a partir de eso, ¿por qué creen que, yo he puesto entre interrogante, ir a Estados Unidos es ser desclasadas? Se lo pregunto a Toribia primero y luego a Sayuri para conocer Toribia. Adelante. Primero a Tufi y también a todos los que escuchan tu programa, están siempre siguiendo, quiero decirles de que Evo Morales, Susana Rivero y los demás son pues los responsables directos, los artífices de la grave crisis económica que está viviendo el país, ¿no? Y todavía con toda sinvergüenzura escriben como queriendo lavarse las manos. Si estamos yendo nosotros a ese país para buscar propuestas, para construir propuestas alternativas, sobre todo fortalecer una democracia, ¿no? Es justamente porque ellos han pisoteado, han destruido gran parte de la democracia en nuestro país, ¿no? Entonces, sinceramente, estos señores, a pesar de todo, todavía tienen voz, ¿no? Y están ahí. Sobre lo desclasado, significa de que nosotros hemos perdido el horizonte, ¿no? O sea, siguen con esa tara mental de que si hoy era indio y me he sacado el chulo, ahora, ¿no? Entonces, no es así. Como has dicho, Tufi, también Sayuri, nosotros hemos sido en una representación legítima, ¿no? Una representación legítima donde ha habido una oportunidad de poder hablar como queríamos expresarlo. Nadie nos ha enseñado, nadie nos ha dicho qué debemos decir, qué no debemos decir, cosa que en el movimiento al socialismo jamás les han permitido hablar lo que uno piensa libremente. No, esa es la gran diferencia. En democracia uno puede plantear libremente, se esfuerza, se prepara para plantear, y eso es lo que no se permite. Entonces, bueno, los masistas, diría yo, deben estar revolcándose, pues, porque finalmente, así como Sayuri, Eva Copa y otros que venimos con raíces indígenas, hemos roto ese monopolio de representación indígena que tenía el movimiento al socialismo, y ha hecho lo que le ha dado la gana a nombre de los indígenas. Entonces, eso es lo que Susana Rivero también ha hecho, no ha sido parte de ese régimen y sigue siendo parte seguramente, y lo que están haciendo es seguir destruyendo el país. Hoy día han estado marchando en La Paz vergonzosamente, no aceptan las leyes que no les conviene, hacen lo que les da la gana, pero reclaman. Yo creo que ellos sí están realmente yo diría, por un mal camino, y nosotros queriendo buscar el camino correcto para que esa mayoría nacional a quienes afecta la crisis económica ya no vaya sufriendo como lo está haciendo, y va a ser mucho peor, como decíamos. Entonces, eso yo diría, ¿no? Entonces, sí, eso de desclasado, o sea, no sé, quieren minimizarte al señalar de que si tú eres indígena no tienes que hablar con ellos. Si hablas con el Claure, hablas con Doria Medina o hablas con Tufiare, es que ya no... Ya dejas de ser indígena, ¿no? Eso es, o sea, eres la traidora, eres la desclasada, la vendida. Eso es lo que quieren posicionar, se esfuerzan todavía en posicionar de que el único instrumento, movimiento político que se presenta a los indígenas o a los que tienen raíces indígenas es el MAS. Quieren seguir manejando ese discurso, ¿no? Reforzar su discurso, y bueno, vienen con eso, ¿no? Entonces, ya está trillado eso y no hay que hacer caso, sobre todo. Bien, Sayuri, para ir cerrando, ¿qué quisiste decir con eso? ¿Nos quieren tildar de desclasadas por haber estado ahí? ¿Qué significa? Bueno, es que así nos han dicho, nos han dicho desclasadas. Desclasado es un concepto creado por la teoría socialista, marxista, que menciona a aquella gente que, perteneciendo a una clase social, digamos los obreros, defiende o se identifica con otra clase, digamos los burgueses, que eso seguramente hay mucho, ¿no? Yo no me encuentro en esa categoría, yo soy artesana, me interesa muchísimo mi clase que trata de crecer, de salir adelante, haciendo miles de cosas a la cual el Estado asfixia. Creo que los primeros desclasados son aquellos que están en el poder, que se olvidan de las bases, que abusan de ellas, que es además lo peor, ¿no? En lugar de hacer crecer a tu clase social, de hacerla respetar, la utilizas, la instrumentalizas, la sacas como las ovejas a marchar, a morir. No nos olvidemos de 2019, de lo trágico que fue todo eso, y ni siquiera quisiera entrar al uso que hacen de las menores de edad.
Eso sí que es ser un desclasado, porque tú abusas de tu propia clase social. Te empiezas a identificar con la oligarquía. El MAS, Tufi, lamentablemente se ha convertido en una oligarquía de tez morena, corrupta hasta la médula, que en un momento cuestionaba, es verdad, los neoliberales tampoco son gente limpia, pero los cuestionamientos que les hacían ahora los masistas son mucho peores los que tienen ellos. Y claro, ese es el otro problema, ¿no? Quieren que uno se someta, que baje la cabeza, que no diga nada, y te dicen desclasado, porque como bien ha dicho Toribia, parece que solo hay que estar alrededor e inclusive es lo peor. A ver, mira, el Evo le ha dicho de la derecha al Álvaro García Linera. Ahora el gran derechoso había sido el Álvaro. O sea, ya hay una total falta de coherencia, de comprensión, y es trágico, porque así cae la caída del movimiento al socialismo, la caída en decadencia, porque quizás sí siguen gobernando, eso capaz, porque Alevo ahorita en las noticias han dicho que han dejado sin efecto el cuestionamiento a Pambol y que tienen que nuevamente hacer el proceso, pero que vuelvan a gobernar, ese ya no es mi problema. De hecho, me encantaría que Evo Morales fuera presidente de nuevo para que le explote la crisis y a ver si la gente así abre los ojos y se da cuenta de que este señor no hizo nada, que solo repartió y malgastó. Bien. Que tuvo una primera gestión, pero que luego cayó en la decadencia más triste que puede caer. El gran Evo Morales se convirtió en un oligarca más. Pero lo que te decía, o sea, es eso, ¿no? Es una incapacidad. Además, yo te digo, yo estoy muy feliz que se cuestione, que se diga, esto se habló, esto faltó, esto no está bien, esto está incorrecto, pero las falacias ad hominem, porque va la Toribia, porque voy yo, porque está, qué sé yo, una gente un poquito más blanquita y otra no, o porque, como dicen, no ve, hay como que hubiera sido lo mejor de su vida. Bueno, para algunos será pues lo mejor de su vida. ¿Cuál es el problema? Ir a Harvard. ¿Cuál es el problema? Para mí no es lo mejor de mi vida. He ido a muchos lugares. Honestamente, lo mejor de mi vida ha sido ir a un evento a bailar danza árabe en Estambul. Y seguro me van a querer cuestionar por eso, ¿no? Porque para ellos lo mejor de su vida es estar al lado del pueblo, aunque eso es discurso, para el discurso es así, pero lo cierto es que ellos son bien caviar, que no se juntarían. Al menos la Susana Rivero, yo no me imagino que lo case a su hijo con una chola, pero de eso no quieren hablar. Son bonitos para cuestionar y criticar, y lo cuestiona además al Chino Gómez Vela, que es un joven, es un hombre quechua, un niño que salió del campo y se hizo grande y creció y se educó por sí solo, sin tener que estar tirando sacos de nadie, ni mucho menos. Y la Susana Rivera le va a venir a cuestionar a él. Por favor, give me a break, como dirían los gringos. Gracias, Sayuri, gracias, Torío. Vamos a seguir hablando todo este periodo. Ha sido un enorme gusto compartir con ustedes también allá y seguiremos conversando. Hasta la próxima. Saludos al presidente que está a tu lado, Sayuri, ahí lo vi. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Gracias, también para Toribia.